Hola amigos, les doy la bienvenida a Destino el Pensamiento Positivo y como siempre estamos con Mari Zapata. Hola Mari, ¿cómo estás? Hola Julio, aquí muy bien, disfrutando del 1 de noviembre, aquí comiendo pib. Y veo que tú estás en un Qué restaurante. rico. ¿Estás, Uh, fuiste ahí especialmente por tu rebanada? No, desgraciadamente no. Ando fuera de la ciudad por trabajo, pero pues me está esperando. Al ratito vamos a degustarlo. No me lo puedo perder por nada en el mundo. Pero alejándonos un poco del tema de la comida, hoy también es el día en el que recordamos y conmemoramos a nuestros seres queridos que partieron. Pero en realidad no me gusta utilizar la palabra partieron porque no se van a ninguna parte. Ellos se quedan en nuestros corazones y pues les recordamos con mucho Así cariño. es. Se vuelven parte de nosotros y su brillo permanece. Así que el día de hoy nosotros no somos ningunos expertos en el tema. Por eso traemos a alguien muy especial que nos va a platicar un poquito sobre lo que es el duelo, las fases que este tiene. Y así que te damos la bienvenida, Carmen Sosa, psicóloga. ¿Qué tal? Muchas gracias, Mari. Muchas gracias, Julio. En verdad, estoy encantada de que me hayan invitado al programa. Me fascina escucharles. Y pues yo soy Carmen Sosa Jiménez, soy psicóloga. Me encanta poder compartir con todos ustedes temas que nos hacen reflexionar y que nos hacen de alguna forma llegar a una estabilidad emocional y también poder aprender un poquito. Yo creo que todos aprendemos de todos. Yo les agradezco mucho la invitación a Julio, a ti, Mari, y estoy encantada de poder estar hoy aquí para compartir con ustedes. No, al contrario, es un honor que nos pueda acompañar. La verdad es que sé lo difícil y complicado que puede ser a veces sacar un poco de tiempo. Y pues le agradecemos pues, las ganas de estar con nosotros y que siempre esté al pendiente y presente en nuestro programa. Muchísimas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias, Carmen. Me gustaría empezar preguntándole, ¿qué es el luto? Ok, bueno, Julio, fíjate, en estos tiempos, así como hoy que es 1 de noviembre, es muy importante, vienen a nuestra mente todas esas personas que de alguna forma ya no se encuentran de manera física con nosotros, pero como comentaba Mari, en realidad siguen presentes en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, también siguen presentes en todas las personas que formaron parte pues de ellos, nos dejan su esencia, nos dejan sus conocimientos. Y sí, precisamente en estos tiempos también no podemos evitar sentir cierta nostalgia, porque aunque sabemos que están con nosotros, extrañamos pues el verlos, el sentirlos, un abrazo, el convivir con ellos. Y aunque hemos aprendido a vivir con sus recuerdos y sus enseñanzas, siempre vamos a añorarlos en nuestro corazón. Entonces, el luto o el tiempo de duelo es un tiempo en el que nosotros vamos asimilando que ya no contamos con esa persona de manera física. El duelo es, dependiendo aquí también cómo lo estemos viendo, ¿no? Yo venía preparada para lo que es el duelo, una etapa que atravesamos cuando hay una pérdida, la pérdida de una persona. En este caso, se puede vivir de diferente forma, dependiendo de la persona, dependiendo su estabilidad, sus emociones. Cada persona vive su luto de manera diferente. El duelo se puede vivir de una manera sana, pero también puede llegar a ser un duelo patológico. Todo esto depende de la situación. ¿Sí, Julio? Dime. Coincido con ustedes y la verdad es que yo creo que las personas mueren cuando las olvidas, cuando dejas de pensar, cuando dejas de recordarlas, ¿no? Yo creo que ese es el momento en el que pues se van perdiendo su esencia y lo que sucede con ellos, ¿no? Sí, lo que a mí me pareció muy importante que comentabas, Carmen, fue que no los olvidamos y tampoco se hace más fácil vivir sin ellos. Simplemente aprendes pues sobrellevar esa ausencia que causa en tu vida. Te Todo, acostumbras a estar exacto, sin te ellos, yo creo, acostumbras. ¿no? Sí, es como Aprendes volver a aprender. aprendes a vivir sin ellos. Yo creo que esa es sería la definición, ¿no? Sí. Sí, sí, y efectivamente esta frase que acabas de mencionar, Julio, igual que comentaba Mari, es uno de las últimas, ahora sí que prácticas que realizamos ante un duelo, ante una pérdida, aprender a vivir sin ellos, elaborar una nueva vida. Quisiera saber cuáles son las fases del duelo. Usted mencionó que son
se divide por fases. Me gustaría saber cuáles son las fases del duelo. Bueno, pues fíjate, según diversos autores, Julio y Mari, algunos nos mencionan que hay 5 etapas, 4 etapas, 7 etapas. Vamos a enfocarnos a las más conocidas, que son 5 etapas. La etapa de negación, la etapa de ira, la etapa de culpa, la etapa de depresión y la última, que es la de aceptación. Estas 5 etapas se pueden vivir en orden o puede ser de diferente forma. Puedes empezar con depresión, pasar a la ira, pasar de nuevo a la negación, y luego sentir que ya aceptaste la pérdida de esta persona y de nuevo se puede generar culpa, ira, negación. No tienen un orden, sin embargo, se van experimentando. Se dice que a lo largo de un año es de alguna forma normal seguir sufriendo y seguir experimentando estas 5 etapas ante un duelo. ¿Y cuál es la etapa más difícil de sobrellevar? Pues aquí, Mari, por ejemplo, yo creo que depende de cada persona y de lo que le tocó vivir, pues con ese ser conocido, ese ser amado, dependiendo la relación que tenían, dependiendo el cariño, la convivencia. Por ejemplo, se dice, cuando nosotros nos enteramos de la pérdida de un familiar, de una persona que queremos, a veces no lo podemos creer y es cuando se da la etapa de negación. Es que no es posible, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué no otra persona? ¿Por qué si era bueno? ¿Por qué si era esta persona tenía tantos planes? ¿Por qué si era un niño? Dependiendo de la persona que estemos recibiendo nosotros, que estamos experimentando la pérdida, porque a veces dicen que es más fácil experimentar la pérdida de un abuelito, de una abuelita. Sin embargo, es aquí cuando yo comentaba, depende qué tanta importancia esta persona tiene en tu vida, qué tanto se ha adentrado, qué tanta convivencia, qué cariño hay. Entonces no podemos decir, ay, si es la pérdida de un niño, se siente más, no la podemos aceptar. O si es la pérdida de un abuelito, pues como que es más fácil. También depende si es una persona con alguna enfermedad, porque cuando es así, se empieza a vivir un duelo desde el momento en que te enteras que esta persona pues ya tiene el tiempo que ya es probable que la pierdas. Fíjese, por ejemplo, que allá es algo un poco distinto. En lo personal, mi mamá falleció hace como 5 años y yo supe toda la vida que iba a fallecer en cualquier momento. Ella estaba enferma del corazón y desde que yo tengo 6 años ella tenía una operación a corazón abierto. Y pues yo siempre vivía la expectativa de que tenía que fallecer y no fue fácil. Cuando sucedió yo viví toda la vida preparado para ese momento según, y no fue fácil. Eh, a veces, aunque sea por enfermedad, es complicado. A mí cuando me dieron la noticia, sí se fue marchitando, fue un poco más esperado y fue una decadencia como de 5 años a, a cuando falleció, pero no se espera. Aunque vivas preparado, por ejemplo, que te digan que tiene una enfermedad, es muy difícil y complicado. Me comentaba que eran 5 fases, que eran la negación, perdón, me perdí un poquito. ¿Cuáles eran las otras? La negación, no aceptas que esa persona ya no esté. La ira, Okay. te sientes enojado, empiezas a culpar a los doctores, a la vida, a Dios, a tu familia, sientes mucha ira, mucho enojo. La culpa o regateo, bueno, quizás si yo lo hubiera llevado a un mejor hospital, quizás si yo hubiera podido platicar con él, con ella antes, fue mi culpa porque no la cuidé lo suficiente, no trabajé. Luego pasamos a la depresión o tristeza muy profunda de que todo pierde sentido hasta que por último llegamos a la aceptación. Ok, ya. ¿Y te puedes quedar atorado por mucho tiempo en alguna de ellas? Digamos, fuera de un año. Sí, y es cuando se dice que es importante, si después de un año sigues viviendo de una manera ya dañina tu luto, ya ves que te empieza a generar ciertas complicaciones en tu vida, porque de alguna forma es normal y es natural que experimentemos el dolor ante un duelo, pero cuando se prolonga el sufrimiento más de un año, pues es cuando es recomendable, igual antes, ¿no? Pero pues ya buscar algún especialista, algún grupo de apoyo, algún tanatólogo para que te ayude a sobrellevar y a salir adelante ante esta pérdida. Yo también, hace 2 años, mi abuelito falleció y
y sí entré en un proceso como de depresión y sentí que pasé por estas etapas de manera muy rápida, fue muy abrumador, fue todo al mismo tiempo y fue creo que para febrero que ya notaba demasiados cambios en mi salud, tanto física como mental, tenía ataques de pánico por la ansiedad. Fue que decidí pues recurrir a una especialista, a una psicóloga, y pues sí, me empezó a ayudar a poder manejar y controlar lo que yo sentía. Y a los 2 meses que falleció mi abuelito, también falleció una tía por cáncer. Y entonces sí fueron golpes muy Wow. fuertes, eh, pero sentí que cuando falleció mi tía fue algo un poquito más llevadero, porque a pesar de que sí estaba enojada, ya podía como reconocer pues las fases que ya me habían explicado y, y sentí que ambos, o sea, ambas pérdidas, por así decirlo, fueron de la mano y al final, como en un transcurso de 6, 7 meses, yo sentí que ya estaba como aceptándolo. Ya. En lo personal, yo creo que a mí me duró más tiempo. Yo tardé casi año y medio, 2 años tal vez en salir de eso, porque así como lo comentas, al mes de que fallece mi mamá, fallece mi papá. Y fue una transición, de hecho mi mamá fallece el 8 de septiembre, mi papá el 31 de octubre. Y fue así como que, guau, eh, un choque. No tenía mucha relación, lo que sí me revivió um, todo el proceso de mi mamá. Porque yo con mi papá no fui tan afín, pero me revivió cuando estaba, por ejemplo, frente al féretro de mi papá y en el velorio y en todo ese tiempo, yo se me venían solo las imágenes de mi mamá. Y entendí, ahí fue donde entendí muchos procesos de la vida y de Dios, que es grande, porque yo siempre le pregunté que por qué no me había permitido estar en sus últimos momentos de mi mamá. En parte fue por decisiones mías que no fui a verla y etcétera, pero hoy lo agradezco porque si yo vi todo el proceso de fallecimiento de mi papá se le reventó una víscera y se le complicó, desgraciadamente, y le dio necropsia, entonces él pues ya no había nada más que hacer. Y cuando él fallece, yo lo acompañé desde su casa hasta el hospital, el entubamiento, todo el proceso. Y yo creo que si hubiera visto el de mi mamá, yo me iba con mi mamá. O sea, a ese sentido fue un poco complicado, pero sí yo duré un poquito más de año y medio, 2 años tal vez, en poder superar ese choque. Había días en los que yo no podía ver una foto de mi mamá porque era llantos así en seco, no era ni siquiera un llanto sino solo me brotaban las lágrimas y era muy complicado, ¿no? Ante esas situaciones, ¿cuáles son las recomendaciones cuando alguien está en ese proceso de duelo tan duro o en el que estaba pasando Mari? Han comentado cosas muy importantes, estaba yo leyendo, y por ejemplo con Mari logra darse cuenta de que le está afectando ya un poquito más, y dicen allá los especialistas que cuando uno no logra, ahora sí que aceptar esta parte del duelo, todas esas emociones contenidas empiezan a enfermar el cuerpo. Y entonces aquí tenías ansiedad, empezabas a sentir cosas de manera física, Mari, y tomaste una buena decisión al recurrir a un especialista. También aquí muestras que eres una persona muy fuerte, ¿no? Porque pues la pérdida de tu abuelito son dos situaciones diferentes con Julio, por ejemplo. Y ya luego cuando fallece tu tía, ya estás un poquito más familiarizada con lo que es el duelo y las etapas. Sin embargo, la carga de dolor ya empieza a generar en ti cierto estrés, cierta preocupación. Tu cuerpo ya necesitaba liberar todas esas emociones que tenías e ir aceptando con apoyo de alguna persona, con guía, lo que era pues ya la pérdida de alguna forma de tu abuelito, de tu tía, y aceptando que tienes que seguir viviendo, que la vida sigue.
Entonces, y en el caso, por ejemplo, Julio, lo que comentabas también me llamó muchísimo la atención, ¿no? El duelo con tu mami, no pudiste estar. Aquí podrías poner en práctica, dicen que por lo regular es importante y entre los consejos que daban unos tanatólogos, cuando tú estés con una persona que sepas que está cerca, ya su pérdida, es importante ponerse en paz. Nos decían que algunos, unas recomendaciones, si tienes la oportunidad de hablar con esa persona, para cerrar ciclos. En el duelo es muy importante cerrar ciclos porque cuando no se cierran vive uno con el sufrimiento a flor de piel. Entonces es hablar, si la persona aún está, es hablar con esa persona, en este caso tan importante también, pues nuestros padres, nuestra madre, una figura que es súper importantísima, es hablar y decirle, yo te honro, yo te agradezco, yo te honro por el hecho de haberme dado la vida, agradezco tu presencia, agradezco tu cariño y lo demás que uno le quiera decir, ¿no? Si en algún momento tú sentiste un abandono, una tristeza, sentiste que tu madre te haya fallado, yo te perdono. Y por último es, y también yo quiero que sepas que yo voy a estar bien cuando tú tengas que partir, porque la persona, en este caso sí, en este caso que tú sabías que era probable que en algún momento pues ya fuera la hora de partir de tu mami, y si hubiera podido dar este cierre de ciclo, agradecerle, perdonarle si algo te hizo sin querer y decirle que vas a estar bien. Dicen los tanatólogos también que cuando la persona está enferma y ya sabe que va a partir, nosotros los familiares no queremos que se vaya y le decimos, no, quédate, te necesitamos. Y esa persona prolonga un poquito más su estadía porque pues te ve que no estás listo, no estás lista para enfrentar. Entonces, una forma de darle paz a esa persona que también vive un duelo desde el momento en que sabe que está enferma, es diciéndole, voy a estar bien cuando tú te vayas, honro tu presencia, honro tu existencia, agradezco que hayas sido mi madre, agradezco los momentos que estuviste a mi lado, y si en algún momento hubo una situación que me dolió, yo te perdono y voy a estar bien cuando tú ya tengas que ir. En este caso nos podemos apoyar si hay alguna religión o la espiritualidad que nosotros manejemos. Cuando no se puede hacer por algún motivo, entonces dicen que es importante que si llegas a tener la oportunidad, lo puedas escribir. Con estos 4 pasos, hagas una carta a la persona que ya no está de manera física, con te honro, te agradezco, te perdono y te dejo ir. Es de alguna forma en los ejemplos así que nos dieron. Pero también considero... Sí. De hecho, cuando ya después solicité, porque para eso subí mucho de peso, ahí se estaba yendo toda mi ansiedad. Cuando fui ya a un especialista, lo que hicieron fue hacerme catarsis para poder liberar esos sentimientos, porque sí me había quedado con muchas cosas que decir y precisamente lo mismo. Pero menciona algo muy importante, mi mamá siempre entraba al hospital y salía. Ella era de casi 2, 3 meses cada mes, era algo muy complicado y yo pensaba que iba a salir otra vez. Para mí ella no se iba a quedar allá, eso fue algo así como que una ida más al hospital, un dolor más, una vez más. Y por lo mismo yo había salido de un inventario y dije, no voy a ir al de las 10 de la mañana, voy al de las 5 de la tarde. Fue una tía a verla, porque sí fue alguien a verla. Y desgraciadamente cuando yo llego al de las 5 de la tarde me dan la noticia de que ni 10 minutos antes acaba de fallecer y fue así como que yo me culpé muchísimo por eso, por no haberme ido a despedir. Al final entendí que pues no sabía y que no eran ni la forma ni mis decisiones. Fue muy complicado, ¿no? Pero sí me sentí muy mal y tuvieron que hacer conmigo una catarsis psicológica, por decirlo de algún modo. Me despedí de ella espiritualmente, por decirlo, y platiqué con ella y le dije lo que le tenía que decir. ¿Tú cómo lo viviste y cómo pudiste superarlo, Mari? Yo tampoco me pude despedir de mi abuelito. Siempre, todas las noches iba a despedirme de él, pero justamente esa noche en que fui a visitarlo, se quedó dormido porque pues, o sea, no había dormido en 2 noches seguidas. Entonces mi abuelita dijo,
no, no vayas a despertarlo, ya está durmiendo. Mi instinto fue como querer acercarme a él y decirle, nos vemos mañana. Y siempre le decía algo, sueña con un angelito gordo y uno flaco, porque era lo que él siempre me decía cuando yo era una niña. Y al día siguiente llegó mi tío a mi casa y nos dio la noticia de que pues mi abuelito había fallecido. Y sí fue algo que me pegó mucho. Eh, me culpé muchas veces también por eso, pero la psicóloga me dijo que le escribiera una carta. A mí me gusta mucho escribir y yo siento que es algo con lo que puedo conectar fácilmente y me dijo, escríbele entonces, despídete de él a través de esa carta. Y eso fue lo que hice y la verdad sí, sí me ayudó bastante. Sí es complicado cuando suceden ese tipo de cosas. Sí. Aparte de esas dos recomendaciones de la catarsis o escribirlo, ¿qué recomendaciones da cuando no te puedes despedir de la persona? Es importante, fíjate, en Julio, yo creo que en este caso, cuando no se supera, cuando nuestro duelo ya se vuelve patológico, el especialista es muy importante, porque a veces también el hecho de no poder hacerlo con los familiares para que no sientan tu tristeza, tu dolor, para que no se preocupen demasiado, te hace cerrarte, o si te toca ser la persona fuerte de la familia, o si sabes que las miradas están sobre ti, porque, bueno, no sé, María era su abuelito, estaba muy unido a ella, entonces tú te sientes presionado o presionada, no los voy a preocupar más, ya están viviendo de su tristeza y si se dan cuenta que me estoy desbaratando, que ya no quiero seguir, que ya no puedo, la culpa que tengo, todas esas emociones, tarde o temprano van a salir en forma de enfermedad, estrés, ansiedad, aún en ganas de no vivir, hasta te podría llevar a un suicidio. La escritura terapéutica, súper, súper, y me ha tocado ver cómo hasta parece mágica. Escribir es transportarte de veras a otro mundo, es crear una nueva historia, es tener contacto con situaciones, cosas y personas y resolver ciertos conflictos sin necesidad de llegar hasta ellas de manera física. La escritura es maravillosa, la escritura terapéutica es capaz de sanarte cuando te expresas en verdad todo lo que llevas dentro. Entonces, aparte de lo que es la escritura, también se recomienda vivir esos recuerdos, pero de manera positiva. Recomiendan que ante un duelo, muchas personas te dicen, no, no llores. Es muy importante, es súper importante desahogarse, llorar hasta donde puedas. Llora, porque si no, esa emoción te va a hacer daño más adelante. Dos, es importante hablar de esa persona porque también a veces se evita, ¿no? No, ni hablemos de él porque, no sé, aquí está Mari y si tocamos el tema del abuelo, Mari se va a poner triste. O no sé, contigo, Julio, ¿no? Ya murió su mamá, no le recordemos porque pues él, ya ves que no tuvo la oportunidad, quiso ir llegando, o sea, como que todos te empiezan a proteger y en vez de hacerte un favor, pues a veces tú reaccionas como, pues ellos me protegen, pues yo entonces voy a dejar de sufrir, voy a dejar de llorar, me voy a quedar, voy a ser fuerte, pero no logras expresar todo el dolor que tienes dentro. Primero es esencial expresar el dolor, poder llorar. Segundo, evocar recuerdos bonitos, recuerdos felices, estar cerca de los familiares que te quieren, darte la oportunidad de vivir momentos felices, porque también viene la culpa de que, ¿cómo voy a estar feliz ahora si estoy viviendo un duelo? Y viene, o sea, esa culpa no te deja experimentar. Si eres, por ejemplo, tan jovencita Mari, tan jovencito tú, bueno, no tan jovencito, jovencito Julio, y de repente sientes culpa de experimentar emociones bonitas, no sé, que en ese momento estás de enamorado, en ese momento estás feliz porque tu novio, tu novia, tus amigos, algo te hizo sonreír y recuerdas que estás en duelo y sientes culpa, ¿cómo puede ser? No, yo necesito sufrir, no, no quiero, es dolor lo que tengo, ¿cómo me voy a estar riendo ahorita? Y creo que se manejaba también antes, ¿no? De que estamos en duelo, no puedes estar cantando, no puedes estar riendo y ahora sí se sugiere entre algunas prácticas es date la oportunidad de disfrutar. Justamente También te dice, ¿sí? lo que comentabas de sentir culpa, algo
me pasó cuando mi tía falleció, a los 2 meses de mi abuelito, que yo sentí como si yo tuviera una oportunidad que tristemente ellos ya no tenían y sentía que tenía que aprovecharla y esa oportunidad era la vida, porque había vivido unos 3 meses muy, pues en depresión, en los que yo no disfrutaba absolutamente nada, dejé incluso de ir a mis clases de ballet, solamente iba a la escuela, estaba en mi casa, no quería levantarme, solamente existía para la escuela y eso me consumía muchísimo. Entonces, cuando mi tía falleció, fue como, estás aquí, fue como, me hizo darme cuenta de que estoy aquí y que tenía que disfrutar la vida y que tenía que vivirla y que tenía que tomar esos riesgos y cumplir esos sueños porque era mi única oportunidad para hacerlo. Y Sí. no sé, Claro. Y eso te ayudó, ¿no? O sea, ya sentirte como que te liberaste, tengo que hacerlo, todavía estoy acá. justamente, Sí, sí. de hecho, a mí me pasó algo muy similar. A mí me conectó más con mis tíos. Para mí era como que el único recuerdo, el único medio, y entendí que ahora es cuando tengo que decir que te quiero, que te amo, y hacer las cosas y darlas a conocer. Entonces, a mis familiares más cercanos, a mis amigos y a gente en general que aprecio mucho, ah, me unió más y me hizo darme cuenta. Por ejemplo, yo ahorita regaño a Wilma, mi esposa, para la que no lo conozca. La regaño porque a veces, no sé, veo que no es tan apegada a su mamá y le digo, oye, por favor, no sabes, te puedes arrepentir y cosas así, ¿no? Entonces, es un poquito complicado. A mí me acercó más a las personas que yo quería. Eso suele pasar, ¿no? Sí, valoras mucho todo, todo, como decían, como dicen ustedes dos. Y también había otra cosa, ¿no? Yo creo que una vez que un duelo marca tu vida, empiezas a vivir una nueva vida, pero ahora sí que tratas de vivirla así. Es como que es otra Mari, la de esta fecha era otra Mari, y a partir de que el abuelito y la tía ya no están, es una nueva Mari, es una nueva vida de Mari, es una nueva oportunidad de hacer todo lo que deseas, lograr tus sueños, te impulsa, porque es ahora. Empiezas a aprender a vivir, como dices, Julio, el ahora. Así es. A mí me hizo reflexionar mucho, ¿no? Sobre lo que es la vida y lo que vale realmente, ¿no? Y pues no desperdiciarla, porque muchas veces entendí que la desperdiciaba en algunas formas, no en todo, pero pues no la vivía. Había momentos, situaciones incómodas que permitía. Ahora ya no me permito, si no me hace feliz, lo elimino de mi vida porque sé que puede que mañana ya no esté, entonces ya no quiero vivir infeliz, ¿no? Y cosas así. ¿O tú qué opinas, Mari? Totalmente, me pasa lo mismo. Siento que tengo que aprovechar, disfrutar, ser feliz porque es la única vida que tengo y que nunca sabemos cuándo nos vamos a ir. Así que, Sí, sí. Y yo creo también, fíjate, Mari y Julio, que en nuestra cultura no venimos preparados. Nos pintan la vida como que la vida es bella, sí es bella, pero también se disfrutan y se experimentan todas las emociones, que hay vida, pero también existe la muerte. Y muchas veces de la muerte no hablamos más como que por tradición. Entonces, no estamos nunca preparados para la pérdida de alguna persona a la que le tenemos cariño, ¿no? A veces no lo concebimos. Es importante empezar a hablar, ¿no? De que es parte de la vida, que pues la muerte es parte de la vida. Por eso mismo es que ahora nos enfocamos, quienes hemos vivido un duelo, en el ahora, en disfrutar. Y creo que también, así como decías, Julio, le dices a tu esposa que conviva más, cuidas más a las demás personas, porque nunca sabemos, hoy estamos y mañana, pues parte de la vida, a lo mejor nuestro destino, no lo sé, ya no nos toca estar de manera física, pero dejamos nuestro recuerdo, estamos para crear y dejamos siempre algo de nosotros para trascender. Quizá físicamente ya no estamos, pero vamos a recordar, y ahora que, solo porque es 1 de noviembre, ¿no? Vamos a recordar a Mari con su libro, vamos a recordar a Julio con su programa. Entonces, nuestra existencia no fue en vano. Nosotros venimos Claro. y utilizamos nuestros dones, nuestros talentos, creamos. Y algo que me pasó, no sé si te pasó, Mari, en lo personal me acercó más a Dios, me volví muchísimo más espiritual. Eso es algo sí, que yo era,
no es que no fuera creyente, sino que me daba igual. Y yo creo que después de eso hubo una conexión con Dios, me volví súper espiritual, súper creyente de que hay un poder superior, llámenlo Dios, llámenlo como cada quien guste, pero en lo personal, yo sí creo que no venimos por nada, ¿no? Y cada persona que conoces, la conoces por algo y tiene un sentido en tu vida y tienes que saber aprovechar esas situaciones. No sé si te pasó a ti, Mari, o a usted le ha Sí. pasado, Carmen. Personalmente yo siempre he sido muy espiritual y siempre he creído en Dios y que haya un ser más poderoso y más fuerte que nosotros, que nos hace pues estar aquí y nos conecta con las demás personas. Yo siempre he creído eso. Sí, sí, es muy importante. Yo creo que ante un duelo, si no tienes una fuerza superior a la cual agarrarte, porque a pesar de que ahora nosotros ya la hemos experimentado, no quiere decir que si se nos presentara un duelo no lo vamos a sufrir, nos va a doler igual. Lo único que vamos a aprender a vivir, a seguir adelante, pero el dolor va a ser el mismo. Entonces, necesitamos de una fuerza superior de Dios, confiar en alguien, saber que nos vamos a volver a encontrar, tener esa idea, saber que sigue existiendo y que algún día, no sé, a lo mejor el sueño de muchos, nos volveremos a ver. Sí, Claro, en es una frase definitiva muy yo creo bonita. que sí, y al final somos un ciclo, ¿no? Las personas se quedan acá, se quedan con nosotros en la memoria, como ustedes bien dicen, y al final eso es lo que pues va a valer el cómo trataste a las personas, el cómo fuiste con ellas, esa es la esencia de lo que va a quedar. Y es lo que hay que vivir como si quisieras que te recordaran para siempre, entonces hay que hacer algo para eso. Ese, al menos ese es mi pensamiento, ¿no? Y ayudar a las personas a superar ese tipo de cosas, porque a mí me costó muchísimo trabajo entender que yo necesitaba ayuda. Antes de eso yo no creía en la terapia, yo no creía, para mí era el típico pensamiento, y lo admito, el típico pensamiento de ir al psicólogo es para los que están mal. Y yo no me daba cuenta que estaba mal, no quería, yo creo que no quería aceptar que estaba mal. Eh, Me quería hacer el fuerte, ¿no? Total, toda mi vida me había preparado para eso, ¿cómo podía estar mal, no? Por decirlo de algún modo. Sí, sí, es verdad. No es fácil, la verdad, aún teniendo conocimiento, una pérdida, enfrentar un duelo, no podemos evitar el dolor, pero nos dicen los expertos que sí podemos evitar un sufrimiento crónico. El dolor, pues lo vamos a llevar siempre, pero el sufrimiento crónico es lo que nosotros, al estar pues ya más enterados de los procesos y también conocer las etapas, nos va a ser más llevadero este dolor y vamos a poder adaptarnos a nuestra nueva vida y vamos a tomar ahora sí que como una nueva oportunidad para seguir adelante y para ser mejores personas. Claro. Pero Claro, tristemente no todas las personas logran superar ese duelo. Muchas se quedan atrapadas y cambian sus vidas pues para siempre. No logran superar pues esa huella ese vacío que le dejó la persona. Sí, es verdad, Mari. Muchas veces estas personas ante un duelo, así como a veces un duelo te cambia para sacar todos, ahora sí, todos tus talentos, cuando tu educación has tenido la oportunidad de que te han enseñado siempre mirar con bondad, cuando tienes valores, en este caso, cuando tu espiritualidad está latente todavía, te puede llevar hacia algo positivo, pero cuando no has tenido la oportunidad de esa espiritualidad, cuando no crees en un Dios supremo, cuando no crees en la bondad de la gente, cuando la persona que ahora que fallece era tu único pilar, te molestas con la vida, te enojas, odias y ahora sí que empiezas a generar daño. Todo lo contrario, cuando la persona de manera espiritual empieza a progresar, a ser positiva, a hacer crecer a las demás, de manera negativa, empiezas a destruir porque no te sientes a gusto, porque sientes un vacío tan grande, porque te sientes fuera de lugar, empiezas a destruir todo lo que te vas encontrando a tu paso y lo primero te empiezas a destruir a ti mismo. Sí. ¿Y y qué eso pasa? que dices, perdón, No, adelante, adelante. eso que dices es muy cierto. Yo pasé de 90 a 115 kilos, me hundí muchísimo en las adicciones, el alcohol fue algo que,
me predominó en ese momento y no entendía el por qué. Y me estaba destruyendo, pero sin verlo, no lo sabía. Pero perdón, Mari, ¿qué ibas a comentar? Sí, quería preguntar que qué es lo que pasa cuando ves que una persona se está autodestruyendo por algún duelo o por alguna situación que lo tenga así y tú quieres ayudarla, pero esa persona no quiere ser ayudada. ¿Cómo lidias con ese sentimiento de impotencia? Aquí yo creo que mientras la persona no decida recibir ese apoyo, la forma más sencilla quizás sería un acompañamiento. ¿Cómo estás? Vamos a comer, ocupándonos de sus necesidades básicas, ¿no? De hecho, nos dicen también por allá que una de las respuestas negativas ante un duelo que es patológico, que no logras superar, que no tomas de manera positiva, es el descuido de nuestro cuerpo, la obesidad, dejar de alimentarte, dejar de hacer tus rutinas, dejar todo, pierdes interés. Entonces, cuando una persona no puede enfrentar ese duelo, yo creo que lo más recomendable, de nuevo, es una ayuda, pero muchas veces se resisten. A veces hay que dejarlos vivir sin dejar de demostrarles nuestro cariño, no tomarnos de manera personal cuando de repente haga algún comentario, un rechazo, aléjate, tú qué sabes. O sea, que ellos sepan que siempre vas a estar allá. Habrá un momento, ahora sí, en el que toquen fondo, y si no es grave, porque también pudieran llegar al suicidio, pues que ellos sepan que estamos para ellos de manera lo más posible y cuidándonos también, ¿no? No poniéndonos en riesgo, ¿no? Pero sí es una situación muy difícil. Yo creo que cada persona tiene su tiempo y que definitivamente siempre se necesita de alguien más, sin un experto, saber que hay un cariño, algo que te mantiene todavía aquí a este mundo, porque si fue una pérdida de alguien que significaba tu todo, yo creo que lo que quieres pues también es irte con esa persona. Sí. Y vas a estar Sí, buscando una situación que genere que ya tu vida termine. Entonces, sí yo creo que los familiares, las personas que te quieren, tienen que estar cerca de ti, apoyándote y sobre todo tolerando, porque a lo mejor ya empieces a ser grosero, a lo mejor empieces a maltratar a las personas, pero no con afán de herirlas, simplemente es el dolor que llevas dentro. y no sabes cómo sacarlo, ¿no? Al final lo expresas de una manera que ni siquiera tú estás consciente, ¿no? Sí, sí, y es terrible, pero creo que con cariño, con amor, con acompañamiento se puede lograr, quizá no un cambio, pero sí que la persona logre ver que necesito ayuda, Claro. quiero salir de esta situación. Pues a lo que tú haces sería como que comprender su situación, ¿no? O sea, realmente ponernos, a lo mejor lo está viviendo de una manera un poco distinta a nosotros, a lo mejor nosotros lo pudimos entender un poco más rápido, y a él todavía no lo puede superar, ¿no? Y sería entenderlo, ser un poco empáticos y hacer por él lo que quisiéramos que hicieran por nosotros, yo creo, ¿no? Sí, es muy difícil. Fíjate, yo conozco personas que les ha costado ahora sí que hasta 15 años el aceptar su duelo. Sin Yo me embargo, imagino, siguen viviendo, pero ya no disfrutan de su vida, ya no disfrutan de momentos, simplemente viven como robots. Y sobre todo lo que comentabas también, que es muy importante desde muy niños empezar a inculcar el valor también de la muerte, de que la vida también incluye la muerte, de que no todo es blanco, no todo es negro, es algo combinado. Y así es la vida, tenemos que aprender a aceptarlo para que cuando llegue ese momento no sea algo como de sorpresa, algo Sí, algo te inesperado. enfrentas a algo desconocido y ahora qué, Exacto. ¿qué hago? ¿Qué es esto? ¿Por qué no estás? ¿Por qué si ayer estabas? ¿Por qué existen tu ropa, tu casa y tú no estás? ¿No? Entonces, si desde claro, pequeñitos les dicen, pues el dolor no se los vamos a evitar, Claro, pero estarán un poquito mejor orientados a que puedan cumplir sus etapas y lleguen a la aceptación. Algunos nos recomiendan que cuando hay una persona o un familiar que está enfermo y ya con su enfermedad es terminal, que permitamos que los niños, en este caso tú de alguna forma te preparaste, pero empezó un duelo desde muy pequeño, que los niños ayuden con pequeñas tareas, ¿no? Pues tráele agua al abuelo, pon sus chanclas del abuelo, sus pantuflas, oye, abre la ventana para el abuelo, para que el niño se dé cuenta y que sepa, pues es que abuelito está enfermo.
para que se vaya preparando de alguna forma, ¿no? Entonces, y también enseñarla a reconocer de que es el cuerpo el que muere, pero el alma sigue. Entonces, no, ¿qué pasó? El cuerpo de abuelo acá se queda, pero su alma sigue, o sea, él sigue existiendo. Y la otra era de que los niños a cierta edad también no comprenden por qué si se va alguien al hospital con una persona enferma, luego no regresa la persona. Y a veces les queremos evitar el sufrimiento a los niños y no les decimos, ¿sabes qué? Llevaron al hospital, no sé, a lo mejor a tu papá porque se enfermó, tuvo un accidente, entonces vamos a ver qué hacen los doctores, pero pues sí está un poquito, claro, depende de la edad del niño, porque luego el niño si va a la mamá, por ejemplo, con el papá y luego regresa la mamá sin el papá, él empieza, y es muy pequeño, empieza a tenerle miedo al hospital, y cuando la mamá vaya al hospital, no quiero que vayas allá porque no vas a regresar tú tampoco. Entonces, la forma de ir hablando, ¿no? Nuestra cultura, irles hablando, y ahora sí que cultivar la espiritualidad desde pequeñitos, para que tengamos esa confianza y ese consuelo también, ¿no? De que tu cuerpo, pues deja de funcionar, a lo mejor tus órganos, tu corazón, pero tu alma sigue. Platicando hace algún tiempo, mencionas algo muy importante, Carmen, porque en una plática previa con Mari le decía lo mismo. Yo creo que en nosotros se queda la esencia de las personas, sobre todo, por ejemplo, de familiares como abuelos, papás, mamás, hermanos, pues familiares consanguíneos. Yo creo que la esencia no se pierde nunca, porque parte de tu educación, parte de cómo piensas, parte de cómo vives, pues ellos te lo mostraron, ellos te los enseñaron, ¿no? Muchas veces, muchas de las manías o tics que tienes, o de los gustos, o de las cosas que tienes, es porque alguno de ellos te las mostró y se quedan en ti, y esa esencia siempre la vas a tener. Y creo que siempre van a estar en nosotros y podemos hacerlos enorgullecer siempre, 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 porque donde quiera que estén nos van a ver. Y no hay mejor forma de eso que vivir para ellos, ¿no? Y sobre todo en ese sentido me queda claro que pues ese sería el camino a seguir. ¿Tú qué opinas? ¿O ustedes qué opinan? Bueno, fíjate eso que comentaste, Julio, también es verdad. Una de las recomendaciones es vive honrando la memoria de tu ser querido. Entonces, y es cuando también te hablan de ser un poco altruista, ¿no? Pues en memoria de mi abuelito voy a ir a un asilo a darles una plática a los abuelitos. En memoria de mi madre voy a ayudar a todas las señoras que yo me encuentre, ¿no? Les voy a dar un tema. En memoria de mi hijo voy a donar ropita a un orfanatorio. Entonces, empezar a hacer acciones para honrar a esa persona que ya no está y que su esencia siga existiendo, o sea, la seguimos recordando, porque es en memoria del abuelo, en memoria de mi mamá, en memoria de la tía, en memoria siempre de alguien, esa persona sigue. Y gracias a que esa persona existió, es que estas buenas acciones se van generando y van aumentando. Entonces, prolongas todavía de alguna forma honrando su memoria y sigues sintiendo a esa persona, ¿no? Que sigue acá de alguna forma. Sí, justamente mi abuelito era compositor de canciones, pero desafortunadamente nunca logró tener, pues dar a conocer su música. Y él soñaba con eso, quería ser recordado. Y cuando él fallece y cuando pasó esta etapa de depresión, empecé a escribir yo canciones. Y es lo que una vez me comentó Julio, que él estaba en mí, que su luz y todo lo que él había hecho, él lo estaba haciendo a través de mí. Sí, súper, la verdad que sí, súper padrísimo, sí. Las Y qué bueno que lo personas puedas ver de continúan. esa manera, ¿no? Perdón. Sí, no, sí, las personas continúan en nosotros. Ahora sí que cuando son familiares, también siguen en nosotros, ahora sí que por la información genética, ¿no? Siguen en nosotros, tenemos parte de ellos de lo que es físico, ¿no? De lo tenemos, ¿no? Cuando son nuestros padres, nuestros abuelos, continúan Y también. también de las actitudes, psicológicamente, por ejemplo, a mí me encanta el café y eso me lo heredó mi mamá. Yo recuerdo desde muy chiquito, yo tomaba café y ella me decía, es que el café va sin azúcar. Y hoy tomo el café sin azúcar por ella, porque realmente fue algo que ella me inculcó y me decía, y cositas así. Yo me imagino que todos tenemos algo de seres muy cercanos, ¿no? Sí, así es. Y honramos su memoria. Yo creo que a diario honramos la memoria de todas las personas
que ya fallecieron, que no están de manera física, pero siguen en nuestros corazones, siguen en nuestro ADN, siguen en nuestra mente, siguen en nuestras acciones, siguen como nosotros querramos que sigan, pero depende de nosotros. Claro. Parece que el tiempo ya se nos está agotando. No quisiera que termine. Ha sido una plática muy interesante que nos ha hecho abrir y cerrar de nuevo esas heridas, recordar con mucho cariño a estas personas que aún viven en nosotros. Así que muchísimas Claro gracias, que sí. Carmen, por tu tiempo, por todo lo que Gracias. nos has enseñado en esta llamada, en este podcast de Positivamente. Claro, muchísimas gracias a las dos por sus comentarios. Mari, a ti por abrirte. Carmen, a usted por todos los consejos y las recomendaciones que nos da. Amigos, les quiero comentar que si ustedes tienen algún duelo o quisieran comentarnos cómo lo superaron o conocen a alguien que no ha podido superarlo, déjenlo en los comentarios y pues les podemos dar recomendaciones o ver de qué manera ayudarles. La verdad es que nos encantaría, leemos todos sus comentarios y nos encantaría poder ayudarlos de cualquier manera y si ustedes nos permiten entrar en sus vidas. No sé si tengan algo más que decir. Igual comenten si requieren alguna ayuda psicológica. Aquí tenemos una psicóloga increíble que estoy segura de que les va a ayudar con lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias, Mari, muchísimas gracias, Julio. Me encantó estar con ustedes, o sea, transmiten alegría, energía, vida, sinceridad. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Carmen. Muchísimas gracias. Siendo creo que todo, amigos, les doy como siempre la despedida. Muchísimas gracias por estar en Positivamente y escuchar este podcast Destino el Pensamiento Positivo. Me despido no sin antes, como siempre, pedirles las 3 La primera, comenta, porque tus comentarios son muy importantes para nosotros, nos hacen crecer. Comparte para que más gente pueda ver este contenido y crea. Y si no te gusta crear contenido, créate una mejor vida para ti y para los que te rodean. Sin más, me despido. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bye.